El Evangelio de Mateo, que es el que vamos a estar elaborando por las siguientes lecciones, es el primero de los evangelios que encontramos en la Escritura. Este evangelio, su autor se le atribuyó a Mateo, el publicano. Publicano eran los recaudadores de impuestos que trabajaban para Roma. En el capítulo 9, versículo 9 y en el capítulo 10, versículo 3, nos habla de él, quién era Mateo. Se le conocía también como Leví. Jesús lo llamó como uno de sus discípulos, y lo que queremos hacer a través de este material que vamos a estar presentándoles a ustedes es dar una sinopsis, dar un compendio corto de cada uno de los capítulos de la Biblia. Entonces hemos escogido Mateo porque Mateo es el primer evangelio que aparece cuando abrimos el Nuevo Testamento. Se sabe que el evangelio de Mateo no fue el primero en escribirse, a pesar de que es el primero en el canon del Nuevo Testamento. A través de los años, muchos años de la historia de la iglesia, en diferentes documentos siempre aparece Mateo como el primero de los evangelios en la lista. Y los eruditos no entienden, no saben el por qué, pero yo creo que hay una razón, y ahora en estos tiempos en donde el Espíritu del Señor se ha estado moviendo más en su pueblo, sobre todo en Israel, con la comunidad judía, es muy interesante los muchos testimonios, yo diría cientos de testimonios de judíos que han venido a Cristo, y todos de una manera sin querer hacerlo, toman un Nuevo Testamento que algún cristiano les ha dado y deciden leerlo, y lo primero que leen al abrir el Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo, y lo primero que leen es la genealogía de Jesucristo, y siempre se llevan la sorpresa que dicen: yo pensé que el Nuevo Testamento era un libro católico, yo pensé que el Nuevo Testamento era un libro pagano que no tenía que ver nada con nosotros los judíos, y se llevan la sorpresa de leer que los primeros 17 y 18 capítulos, es más, ¿no? Sí, los primeros 18 capítulos hablan de la genealogía de Jesucristo, mencionando cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, y eso da pie para que sigan leyendo y eventualmente el Señor los use para la gloria suya y para la conversión de ellos. Así que, sin más preámbulo, Mateo capítulo 1, el Señor utiliza a este hombre para dar la genealogía de quién fue Jesucristo, y comienza diciendo que era hijo de David, que era hijo de Abraham, Tamar, Fares, Zara, Esrom, Arán, Aminadab, Naasón. Ustedes pueden leer el Evangelio, el capítulo 1, y se van a dar cuenta que es interesante que hay 42 generaciones, menciona Mateo. En el versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Entonces son 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo. No solo eso, menciona también 46 nombres. Y hay algo muy importante: en estos 46 nombres hace mención de 5 mujeres. De estas son mencionadas 4 de ellas por nombre, que son Tamar, Rahab, Ruth y María, y una de ellas hace alusión. Dice en el versículo 6 que Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No menciona su nombre, pero sabemos que era Betsabé. Hay algo muy interesante acá, y es el hecho que se mencionan las mujeres. En ninguna genealogía judía, conociendo el trasfondo de la época, el trasfondo de la cultura, la mujer no tenía el valor que luego Cristo viene a darle, que es obviamente el valor que Dios
desde el inicio quiso darle a la mujer, pero que el hombre en su pecado la había relegado a una segunda instancia, a un segundo ámbito. Y la mujer era como una ciudadana de segunda clase, pero Dios en su misericordia, en su gracia y en su amor por toda la humanidad, por toda su creación, decide que de la genealogía del Mesías, el Mesías de Israel y el Mesías de la humanidad, 5 de estas personas que menciona son mujeres. Rápidamente vamos a mencionar a cada una de ellas, y a cada una de ellas nos va a intrigar el quiénes son y su reputación, que no era necesariamente la mejor. En el versículo 3 nos habla de Tamar. Tamar fue quien se disfrazó de prostituta y tuvo relaciones con su yerno, porque Judá no le había permitido que sus hijos tuvieran continuaran con la costumbre de casarse con el hermano de su esposo cuando había fallecido. El caso es que esta mujer se disfraza de prostituta, tiene relaciones sexuales con su suegro, y de ahí nacen estos descendientes. Luego, en el versículo 5, habla de Salmón, que engendró de Rahab a Booz. Rahab era una prostituta. Esta sí era una prostituta de verdad, que la encontramos en las murallas de Jericó cuando vinieron los espías que envió Josué para que se dieran cuenta que estaba pasando en la ciudad donde el Señor les había mandado a que conquistaran. Entonces, esta es una prostituta. Esta mujer luego con Booz engendró a Ruth. Y lo curioso de Ruth es que Ruth era una moabita, o sea, no era judía. Y para en ese entonces los no judíos eran rechazados, no eran aceptados dentro de su comunidad, a no ser que pasaran por el rigor de convertirse en judíos, de hacerse prosélitos y pasar por todos los ritos. Pero esta mujer lo único que hizo fue que se casó con un descendiente con un judío, que luego quedó viuda, y conocemos la historia en el libro de Ruth. Luego se nos habla de Betsabé, y Betsabé, que fue la mamá de Salomón, esta mujer era la esposa de Urías, se estaba bañando, conocemos la historia, y el rey David, en vez de irse a la guerra a pelear, se queda en el palacio, ve a esta mujer bañándose, no sabemos qué estaba haciendo bañándose, para que la viera el rey. El caso es que cada una de estas mujeres son de una reputación no de la mejor. Y luego se nos menciona en el versículo 16 a María, la madre de Jesús, que obviamente esta es una mujer muy joven. El evangelista Lucas nos cuenta de ella, y de ella no tenemos más que gran admiración. Pero es interesante ver cómo el Señor, en su amor, en su misericordia por su creación, decide escoger a estas mujeres para que sean parte de la generación del Mesías. Hay un aspecto importante también acá en el versículo 11. Se menciona a Jeconías. Y Jeconías, en Primera de Crónicas, capítulo 3, se nos habla de quién era este hombre, de quién era pariente, pero en Jeremías 22 hay algo que llama sobremanera la atención, y es que el Señor a este Jeconías lo maldice, porque era un hombre, era un rey. Cuando estaba siendo rey de Israel, él llevó al pueblo al paganismo, él se alejó completamente de Dios, y no solamente él, sino que llevó a todo el pueblo a que cometieran abominaciones contra el Señor. Entonces el Señor dice, a través del profeta, le manda una maldición, diciéndole que de su generación ninguno se sentaría en el trono de David. Y obviamente, cuando leemos cuidadosamente el texto, nos encontramos con un problema, y el problema es, si el Señor le dijo a Jeconías que ninguno de sus descendientes se iba a sentar en el trono de David, entonces ¿cómo es que continúa
los siguientes nombres que tenemos acá: Salatiel, Zorobabel, Ebiud, etc. Y hasta llegar a José, que era el marido de María. Y ese problema lo vamos a resolver cuando lleguemos en el Evangelio de San Lucas, pero basta decir nada más que volvamos a Jeconías. Jeconías, entonces, lo que podemos ver cuando lo comparamos con el Evangelio de Lucas es que en la genealogía que nos da Lucas es la genealogía que va directamente a María, la madre de Jesús. Y esta genealogía que tenemos acá en Marcos, claramente en el versículo 16 nos dice que engendró a José y que José era marido de María. Entonces, José, siendo el padre adoptivo de Jesús, no es el padre biológico, y por esa razón no tenemos ningún problema con que el nombre de Jeconías esté acá y con que haya habido esa maldición, porque la herencia del trono de David por parte de Jesús va a venir a través de María y no a través de José. Pues es lógico, José no es el padre de Jesús, pero María sí es la madre. Luego en el versículo 18 en adelante se nos narra el nacimiento de Jesús. Entonces, los primeros versículos nos dan la genealogía. La segunda porción en el capítulo 1 nos da una historia de cómo es que se cumple este nacimiento, y nos dice que en el versículo 18 el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntase, se halló que había sido concebida por el Espíritu Santo. Es importante entender que Jesús no es hijo, y vuelvo y hago el énfasis: Jesús no es hijo de José, Jesús es hijo de María, pero no por voluntad de hombre, sino por voluntad del Espíritu Santo. Era necesario, era imperativo que el Mesías, el hombre que viene a unir con una mano al hombre y con la otra mano a Dios, el Mesías que viene a ser 100% Dios y 100% hombre, tuviera esa naturaleza de humano para poder alcanzar al hombre, pero de esa naturaleza de Dios para poder también alcanzar a Dios y ser el intercesor. Entonces él tiene que haber nacido en cumplimiento de la promesa en Isaías de que iba a nacer de una virgen, porque no podía nacer con el pecado original de la humanidad. Él no puede ser descendiente de Adán. La escritura, el apóstol Pablo dice que Jesús es el último Adán. Habla del primer Adán, de Génesis 1, y habla del último Adán, que es Jesucristo. Por eso es importante entender que fue concebido por el Espíritu Santo. José estaba comprometido en matrimonio con María, luego se entera que está embarazada. Él quiere dejarla en secreto. Era un hombre justo, un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra, y quiere dejarla en secreto para que no fuera rechazada ella por el pueblo. Pero se le aparece un ángel a José y le da la noticia de que en realidad lo que María le ha dicho, difícil de creer, pero que lo que María le ha dicho, que ha concebido el Espíritu Santo, es verdad. Entonces le dice que va a tener un hijo y que pondrá por nombre Yeshua, Jesús, en el versículo 21, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua, que es el nombre en hebreo, es Josué, es el mismo Jesús, y Jesús significa Dios salva. Y luego en el versículo 23 dice que para que se cumpla lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 7, en donde habla de que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Es importante entender también que hay muchos que traducen ese texto en Isaías 7 diciendo que la doncella o la joven tendrá un hijo, pero si la señal es que una joven tendrá un hijo, todos los días hay señales.
O sea, no hay nada de espectacular ni fuera de lo común en que una joven quede embarazada. Lo que sí es totalmente espectacular y totalmente fuera de lo natural es que una virgen quede embarazada. Y eso es lo que tenemos acá en el texto, que la Virgen María, queda embarazada del Espíritu Santo y en realidad esta ha sido embarazada por el Espíritu Santo. Y nos dice en el versículo 25, con esto terminamos el capítulo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.